Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan, que dialogan con nosotros a través del chat. Gracias. Y Alberto gracias a Nájar, mis compañeros. sí señor. Alberto Nájar, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes Arturo, Juan, ¿cómo están? Un saludo también a todos los que nos acompañan. Gracias Juan Becerra Costa, el niño al que conocíamos en la redacción de Uno más Uno, que iba con su padre a aquel histórico y venturoso esfuerzo por un periódico distinto, un periodismo distinto, que fue el que se hizo en Uno más Uno bajo la dirección de don Manuel Becerra Acosta. Juan, bienvenido y buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, Alberto, Arturo, todos los que nos ven. Y sí, aquel Uno más Uno que duró poquitos años, Sí. pero que sí fue un periódico. Es que yo ahí me crié en los pasillos de la redacción, iba todos los días, todas las tardes. Sí, era un niño, pero muy precoz, digamos. Sí, Socorro Valadez, que es asistente de la Dirección General de la Jornada, de Carmen Lira, nuestra compañera periodista y directora de la Jornada. Socorro Valadez, pues a veces me platica y dice, no hombre, Juan, ahí andaba, y yo estaba ahí atenta a que andaba ahí el muchachillo para arriba y para abajo en el ambiente periodístico, Juan. Así es, el único lugar que tenía prohibido eran las rotativas. Sí, Y pues, bueno, pues ahí me tenía que colar sin que se dieran cuenta para ver cómo funcionaban, porque sí me metía. claro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, Juan. Arturo Cano, ¿qué platicamos que no se haya platicado ya en esta tormenta política entre ayer y hoy por la decisión del Consejo General del INE respecto a las candidaturas de Félix Salgado y de Raúl Morón? ¿Cómo ves el tema, Arturo? Yo diría, Julio, que si le vamos quitando fuegos de artificio, expresiones majaderas que han abundado en toda esta polémica, las Ajá. cosas se van acomodando cuando el aspirante Félix Salgado Macedonio dice que él acatará la decisión del Tribunal Electoral. Pues ahí hay dos lecturas, una que tú ya sugeriste, de que pues algo sabrá Félix Salgado sobre eh, la posibilidad de que su candidatura sea aprobada o que el tribunal ordene al INE otorgarla, o bien ya se están acomodando las cosas más allá del ruido que ha provocado todo este tema. A mí me llama la atención desde el gran despliegue que se le ha dado a este asunto. No recuerdo que una candidatura a gobernador tuviera tal impacto, tal atención de los medios, se convirtiera incluso en una nota que los medios electrónicos estaban siguiendo en vivo. Y de las lecciones que nos deja este episodio, que está lejos de terminar, porque pues todavía falta la decisión de autoridades, pues es que de ambos bandos hubo algo de farsa, quisiera decir, porque ambos sabían a qué estaban jugando. Ujú. A mí me parece que los consejeros o una parte de los consejeros que deciden o se deciden por una sanción desproporcionada, como la han llamado, frente a la falta de un informe de gastos de campaña, se están jugando el papel que piensan que la historia les asignó de defensores de la democracia, de defensores del Estado de Derecho. Resulta un tanto ridículo que utilicen una sanción como esta para colocarse como defensores del Estado de Derecho. Y Claro, del otro claro. lado aparece un líder o una revelación, ese líder de izquierda, ese agitador de masas llamado Mario Delgado, que, Sí. que resulta, yo no sé a ustedes, pero a mí me cuesta mucho trabajo creer en la sinceridad de Mario Delgado cuando aparece como dirigente de masas en un mitin. Aparece demasiado impostado, no le Sí. viene, no le queda. Se ve claramente que él no es un dirigente que haya llegado a la posición en la que está
gracias a su participación en las luchas históricas, electorales o no de la izquierda. Arturo, y además tú y yo, que somos los de mayor edad, que hemos conocido como reporteros a tanto dirigente que proviene realmente de la lucha social, marginada, perseguida, acosada, encarcelada. Y ahora vemos a Mario Delgado como incendiario revolucionario. Pues las palabras no le quedan, ¿no? Le salen así como florituras, como, digamos, tienen escasa credibilidad. Esas palabras, pero salvo Mario Delgado y algunos dirigentes que se han acercado allá a los mítines de Félix Salgado y al presidente que desde la tribuna de la mañanera ha dicho una y otra vez que se está dando un golpe a la democracia al tratar de parar la candidatura de Félix Salgado. Yo lo que veo en este episodio es también, sugiriéndoles otra lectura, la consecuencia de la manera como se cocinaron las candidaturas y cómo se han cocinado todas las decisiones en Morena desde que Mario Delgado llegó a la presidencia. Es decir, estos personajes aparecen defendiendo al candidato, pero el resto de Morena, yo no veo ni a miembros del gabinete, ni a dirigentes partidistas de alto nivel. Ni a Citlali Hernández. Es más, vamos a echarle un ojo a lo que ha hecho en los últimos días Amílcar Sandoval. Ajá. Él está haciendo su campaña para diputado federal como si no pasara nada, como si su partido no estuviese involucrado en una tremenda lucha donde se juega el futuro del conjunto y no solamente el futuro de una candidatura. Bien, Arturo, gracias por esta participación. Juan Becerra Costa, ¿cómo has visto todo este episodio? INE, Félix Salgado, Raúl Morón, ¿qué opinión tienes de entrada sobre este tema, Juan? Híjoles, Julio, yo creo que tiene una enorme cantidad de elementos alrededor suyo. Sobre el tema particular de Salgado, pues le dio armas a los intereses estos alejados de la democracia que muchos, no todos, está claro, pero muchos consejeros del INE tienen, porque por un lado tienen candidaturas, la candidatura en este caso de un personaje repudiado, dentro y fuera de la Cuarta Transformación, se lleva a otro aspirante a gobernador, violenta el derecho a votar y a ser votado, y estos consejeros pues son aplaudidos ahora y son defendidos por muchos ciudadanos y muchos opinólogos. ¿Y quiénes son? Pues esos que se quedan en la fobia, que se quedan en el repudio y que parece que se cegan ante un atropello. O sea, si están de acuerdo aquí con esto, voy a ir por partes. Espero no extenderme mucho, Julio, pero mira, no nos gusta mucho, tanto partidarios de la Cuarta Transformación como opositores a ella, que este autodenominado toro, ¿no? Que Félix Salgado Macedonio sea candidato, y por varias razones. Algunas de ellas responden a la personalidad de este sujeto, ¿no? Prepotente, altanero, quien a través de distintas conductas desde hace ya varios años ha demostrado ser un patán. O sea, ya hace rato, ¿te acuerdas? Aquí lo hemos mencionado, cuando increpó a unos policías quienes le pidieron a petición de varias personas, pues que ahí estaban intentando comer su pozolito tranquilamente, pues que dejara de acelerar a su motocicleta que tenía disfrazada de armadillo, y Salgado, con sus tragos encima, se indignó, se puso pues muy como es, toro en cristalería. Igual que hace un par de días cuando, con esa prepotencia que lo caracteriza, lanzó amenazas en contra de consejeros del INE, ¿no? Pero no solo repudiado por esto, está también su función como presidente municipal de Acapulco, durante la cual la violencia en este puerto se disparó, y fue a mi parecer en ese periodo cuando, después de décadas de esplendor, la bahía de Acapulco, que para mí es la más hermosa del mundo, comenzó a caer en la decadencia en la que hoy todavía se encuentra. Está también el tema de las investigaciones que hay en contra suya, y con ellas el desgaste al interior de Morena, después de un proceso a través del Comité Nacional de Honestidad y Justicia, y de señalamientos que van de un lado a otro, y espaldarazos que no acaban de comprenderse, y que nos llevan a preguntarnos el porqué del apoyo a un toro que ha salido más caro, decía yo, que todo el encierro, y por qué la terquedad de apoyar su indulto cuando hace rato tendría que haber sido devuelto al corral, así, para hablar en términos taurinos que tanto le gustan a Salgado. Y bueno, en Morena se hace unos días un llamado a cerrar filas, pero ¿cómo cerrar filas con un cuate que, por ejemplo, y como decía, pues increpa a los consejeros del INE y los amenaza, ¿no? Y caray, no falta quienes defienden estas acciones e intentan justificarlas a través del revanchismo, diciendo, por ejemplo, que el INE está haciendo
jugador y no árbitro y que están cometiendo ataques a la democracia. Ujú. Y sí lo están haciendo. Pero aún con ello, aquí la autocrítica debe ser fundamental para que no se cometan las mismas prácticas que se busca erradicar con la Cuarta Transformación y por las cuales millones de ciudadanos votamos en 2018. Y es que sin autocrítica no hay autoridad moral para combatir a quienes vulneran la ley y atentan contra los intereses de la nación. Y a esos intereses que permean de antidemocracia al INE, pues hay que combatirlos, pero por la vía legal. Y ya después de esto que acabo de decir, me parece ya rápidamente muy importante también señalar que ser simpatizantes o no de Salgado Macedonio no debe impedir ver que en lo sucedido ayer en el INE no hay justicia. Justicia divina, escribió ayer una diputada de la Ciudad de México, y no, el INE está jugando a favor de un grupo opositor cuando su función es la de ser árbitro, y que las filias y que las fobias no ceguen el preocupante hecho de que estamos ante un atentado a la democracia, y quienes aplauden lo sucedido ayer, quienes afirman que hay justicia, cuando lo que vemos es una sanción totalmente desproporcionada que responde no a un asunto de si presentó o no sus gastos de campaña, sino a una guerra sucia en la que el árbitro pertenece a uno de los equipos. Bueno, quienes aplauden eso y lo llaman justicia son exactamente esas mismas personas que están aplaudiendo en un linchamiento. Y ya ahora sí, para terminar, Julio. Ayer Córdoba dijo durante la sesión que el INE está en contra de quien viole la ley. Y pues yo le pregunto, ante esta afirmación que hace, y el artículo 105 constitucional que impide que se cambien las reglas electorales antes de 90 días de la jornada, fue avalado por el Consejo con 9 votos a favor y 2 en contra, un acuerdo que planteó nuevos criterios para asignar las diputaciones plurinominales y usadas bajo coaliciones. Y también le pregunto, ¿y los contratos ocultos, esos con Facebook, y las Harley Davidson, y su sueldo, consejero presidente? ¿O qué? ¿Usted cree que es la ley y por eso dice defenderla cuando le conviene y cuando no le conviene se ampara? Gracias, Juan. Compañero Nájar, después de todas estas señalamientos, ¿qué crees que está pasando al mediano plazo, más allá de lo inmediato? ¿Le va a resultar más caro a Morena esta defensa de Félix Salgado, o al contrario, es un buen instrumento para ir avanzando en el proyecto de reformar y eventualmente cambiar todo el esquema del Instituto Nacional Electoral? Mira, de entrada, yo creo que a quien le está ayudando mucho todo este escándalo y este debate se llama Félix Salgado Macedonio, pues sí. Porque lo están haciendo un personaje todavía más conocido, y además le dan un elemento importante que hay que tomar en cuenta que quienes van a votar por él no viven en Ciudad de México, no radican en Las Lomas, no radican en Monterrey, ni en Guadalajara, viven en Guerrero, un estado que tiene sus propias características sociales, por supuesto, pero también políticas. Yo siempre insisto en que tenemos que tener un poco de cuidado al momento de hablar de los exabruptos de Félix Salgado Macedonio, porque aquí en Ciudad de México y en la discusión política, el debate en redes sociales, puede parecer una grosería, pero hay que preguntarnos por qué a pesar de eso, o más bien por qué gracias también a eso, es tan popular. O sea, porque al político, a la gente que vota en Guerrero tal parece que les gusta este tipo de personajes. Entonces ahí me parece que ese es un punto de análisis del rebote que puede tener eventualmente esta determinación del Instituto Nacional Electoral. Y si le va a resultar... No nada más a Guerrero, Alberto. Fue presidente Vicente Fox, por favor. Sí, por eso, pero a ver, Vicente Fox... evidentemente que tiene esas características también muy dicharachero, es un fantoche, pues como le podríamos llamar, se ha convertido en una caricatura de sí mismo, lo cual es gravísimo. Si ya de por sí era cómico, un personaje de comedia, convertirse en una caricatura de ese personaje en particular está en chino. Pero sí, o sea, hay que preguntarse. Yo hablo específicamente de Guerrero, pero tiene razón Arturo, es algo que gusta mucho. Pues ese tipo de actitudes jalan muchos votos, o sea, y ahí está, y hay que preguntarnos por qué. Y entonces, en ese sentido, me parece que el análisis también podría incluir ese elemento. Ahora, me preguntas, Julio, si le va a salir caro a Morena la defensa de Félix Salgado. ¿Quién sabe? Porque, curiosamente, para Mario Delgado en particular, a pesar de lo que dice Arturo, que me parece valioso,
pero sin embargo, y también me parece interesante este punto, pareciera que esta embestida del INE claramente y dirigida en contra de dos candidatos al gobierno, a gubernaturas, puede servir a Mario Delgado, si lo sabe entender y lo sabe manejar, como una forma de cohesionar al partido que anda muy desbalagado, porque es una forma de decirle a los demás que no están muy de acuerdo con Mario Delgado, hombre, aquí el tema es que tenemos que defender como partido, como movimiento, etcétera. Si lo va a conseguir o no, no lo sé, pero por lo menos ahí tiene ya, creo yo, una oportunidad de salir avante toda esa serie de críticas y de equivocaciones que se le señalaron al momento de elegir algunas candidaturas. Creo que eso le puede servir. Y si le va a servir también a Morena y al presidente López Obrador, porque él también está en esta jugada, para tratar de transformar, modificar o sacar a este consejo, a este INE, pues yo no sé si le vaya a servir a Morena, que tal vez, pero quienes están haciendo mucho para facilitarles el camino son los consejeros que votaron en contra de la candidatura de Félix Salgado y de Morón, y lo digo porque lo que sucedió anoche, pues quedó claramente demostrado que se quitaron la máscara, que ya se quitaron en una buena medida esa vestidura, quedaron en la plena desnudez de que algunas de sus decisiones polémicas, controvertidas, como esta que mencionaba Juan, de cambiar las reglas de la representatividad en la Cámara de Diputados, creo que se llama así, esa regla, y otras, pues evidentemente que buscan favorecer a una coalición en la contienda para el 6 de junio. Y lo digo porque dentro de la discusión que se dio ayer en la larga sesión del INE, la consejera Adriana Favela llamó la atención en una parte de su intervención acerca de un dato, no sé si lo notaron ustedes, se publicó en Twitter, yo ahí lo encontré. Decía Adriana Favela, hacía mención que ninguno de los candidatos aspirantes, pues, ni de la coalición del PAN, PRI, PRD, ni de Morena, por supuesto, ni de otros, habían presentado informe de gastos de precampaña. El único que lo había hecho el representante de redes sociales progresistas, el único. Y sin embargo, al único que sancionaron en el caso de Guerrero fue al precandidato de Morena, siendo que los otros cometieron el mismo error, exactamente el mismo. Entonces ahí se nota claramente que se aplicaron un criterio distinto. Es más, yo no tengo conciencia si efectivamente en algún momento el Consejo del INE discutió también eso que señalaba la consejera Adriana Favela, de que los otros candidatos tampoco cumplieron con la ley. Entonces nada más con ese elemento me parece que pues, quien está facilitando el camino para eventualmente una transformación o para que echen este consejo son también ellos mismos. Y ojo, con esto cierro, Julio, para no extenderme, pues a lo mejor eso forma parte de su propia estrategia. La victimización también deja dividendos políticos y ayuda a ondear banderas. Gracias, Alberto Nájar. Arturo Cano, ¿qué crees que sigue? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación va a recomponer las cosas, a echar abajo el acuerdo del INE y a regresar las candidaturas a Raúl Morón y a Félix Salgado Macedonio. Ya sé que no tenemos bola de cristal, pero ¿qué te sugieren algunas cosas? Como el tuit que hoy dio a conocer temprano a las 9 de la mañana con 50 minutos, algo así, Félix Salgado, diciendo que va a respetar estrictamente la resolución que tome el Tribunal Electoral. Y que ya está entumido del cuerpo, pero no del corazón. Es decir, un giro distinto a la postura que había mantenido de que si no era él el candidato, no habría elecciones. ¿Qué piensas sobre esto, Arturo? Pues, pienso que por un lado Félix está bajando el tono y por el otro lado tenemos a la vista las resoluciones recientes del Tribunal Electoral que han favorecido en lo general a las organizaciones afines al presidente de la República. Entonces es probable que veamos al tribunal dándole la candidatura a Félix Salgado. En ese caso, pues entonces podríamos entrar ya a los temas de la campaña, ¿no? Que deberían ser los grandes temas nacionales, la pandemia, la pobreza, el problema de la migración, la violencia, la inseguridad, porque ninguno de esos temas está ahora en la mesa, porque todos estamos ocupados
por una sanción de 19,000 pesos impuesta a un candidato de uno de las 32 entidades del país, lo cual parece ridículo. Sigue eso, y que en un futuro cercano un par de consejeros, entre ellos el presidente Lorenzo Córdoba, pues funden una consultoría que probablemente se va a llamar Mártires de la Transición o algo así. Pues ya como todos se dedican a ser consultores, o quién sabe, en una de esas Murayama o Córdoba se están preparando ya para ser candidatos en el 24, no podemos saber. O sea, no sería la primera vez. Si recuerdan ustedes aquel mítico primer Consejo Ciudadano del Instituto Federal Electoral, pues varios de ellos fueron candidatos de los diferentes partidos. Pues sí, Santiago Krill. Santiago Krill, Miguel Ángel Granados Chapa, por ejemplo, también, ¿no? A gobernador de Hidalgo. Que los habían propuesto. Sí. Entonces, tendríamos esos mártires de la electorales, o una coalición Ugalde vive, la lucha sigue, o alguna cosa por el estilo, Arturo. Pues sí, eso es lo que me suena, porque en todo caso, Julio, Alberto, Juan, yo creo que este episodio de Félix Salgado es solo una de las piezas de estos bloques en los que se va configurando la elección que ya está cercana. De un lado, tenemos al presidente de la República como cabeza de una gran coalición electoral, diciéndole todos los días al país que los conservadores no van a regresar con su corrupción, con su violencia, con todo el daño que hicieron al país. Y del otro tenemos a un bloque opositor que cada vez suma más personajes para construir una narrativa de estamos aquí para parar a este populismo nostálgico que quiere no solo devolvernos al pasado, sino imponernos un estado totalitario. Y por ahí le van dando ingredientes en esta etapa electoral. Yo no sé si algunos sean realmente promovidos desde el poder presidencial y otros solamente sean accidentes provocados por esta coalición tan extraña que llevó a López Obrador a la presidencia en el 18. Y me refiero, bueno, en esta configuración de la narrativa opositora, pues ahí tienen la ayudadita del gobernador Bonilla de Baja California, sí, expropiando el Club Campestre, o sea, el lugar de los ricos de Baja California. Entonces, ahí está una ayudadita a la narrativa opositora de, ya ven, como Chávez nos van a empezar a expropiar. Ahí está la aprobación de los datos biométricos para los celulares. Ahí está lo que ellos frasean como las amenazas en contra de las instituciones democráticas. Vamos, todo eso va configurando. ¿Y qué le hacía falta a esa coalición opositora? Pues robarle a López Obrador, o pretender robarle la bandera de la izquierda. Pues ya apareció ahí Roger Bartra con un libro para decir yo soy la verdadera izquierda y que no está representada en la 4T. Se va configurando ya con más claridad ese discurso de la oposición para el choque electoral. Gracias, Arturo Cano. Son las 2:30 p.m, nos quedan bastantes temas que son interesantes. Les propongo que si alguien quiere retomar cualquier punto o cualquier detalle de lo que hemos estado platicando, de INE, Salgado Macedonio, Lorenzo Córdoba, Raúl Morón, lo haga con toda confianza, pero les voy a ir planteando algunos temas que creo que también debemos ir abordando. En particular, Juan Becerra Costa, a reserva de que comentes lo que quieras, insisto, sobre el tema anterior, pero ahora estamos con este tema de la vacuna patria, y de pronto suena como un relámpago en la oscuridad de que dices, híjole, vamos a tener una vacuna producida por México y que va a servir específicamente para la estrategia mexicana de combate a la pandemia del COVID-19. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que sucede con esta vacuna? Juan Becerra Costa. Muchas gracias, Julio. Es que, ¿sabes qué? He visto que el tratamiento que le han dado la mayoría de los medios de comunicación, ni qué decir de Latinos y todos estos, ¿no? Que no solo publican montajes, pues es muy pequeña y parece que no les importa, siendo que
la vacuna patria pues, es un tema de enorme importancia en nuestro país. Ayer mi compañera Azul Alzaga y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a la doctora Álvarez Bulla sobre la vacuna patria. Ajá. Y más allá de los importantes avances que ha tenido y las fases que está llevando, y lo técnico, ¿no? Que a finales de año, si no hay sorpresas, dijo la doctora, podría darse la autorización de uso de emergencia por parte de la COFEPRIS. Me parece que poco se habló sobre lo que significa, sobre todo ante los señalamientos que hay de muchos que dicen que en la actualidad pues no se apoya a la ciencia, ¿no? Y que dicen que es una cosa pues de propaganda y que la vacuna, hasta el nombre les molesta, ¿no? Bueno, Y que fue hecha en Estados Unidos, en Nueva York y no en México. Así es, Uh-huh. y hay que recordar, creo que no se llama patria, pues nomás porque suena bonito, ¿no? Se llama patria por lo que significa y por lo que casi nadie está hablando, que es algo que nos da soberanía e independencia. No hay que olvidar aquí que México tuvo soberanía en la producción de vacunas, ¿no? Hasta pues poco antes del 2000, me parece, ¿no? Todavía antes de que Fox llegara a la presidencia, y después el abandono y el saqueo del sistema de salud público y otros factores nos volvió dependientes por completo en ciencia, en salud y en tecnología, en vacunas, Sí. y hoy importamos millones de ellas, ¿no? Así es. Con esto, Julio, estamos enfrentando, pues, de entrada, los vaivenes de los precios, ¿no? Y de la disponibilidad del mercado farmacéutico internacional, lo que no solo nos vuelve dependientes, sino susceptibles. Y entonces tener una vacuna propia nos coloca en una situación de autonomía en un asunto de primera importancia, Uh-huh. es que la más de todas, la salud. Y pues quede pie para dejar de ser dependientes, para que la ciencia en nuestro país ahora sí responda a las necesidades de la población, y no como antes, ¿no? Porque se critican y se quejan del CONACYT, podremos revisar lo que quieran, pero antes hacía pinturas para coches, o sus logros eran, como dice mi amiga Marcela Patriagrande, Uh-huh. una salsa para pizza. Ahora están haciendo una vacuna. Uh-huh. Bien, Juan. Pues gracias por este aporte. Perdón, Julio, perdón. Financiaron el diseño de lavadoras, con así, ojo. Hubo una beca para Mave. Claro. Y la pintura era para el Beetle de Volkswagen. Uh-huh. Una faramaya. Va a ser una pintura especial para un modelo. Por favor, la salsa de la pizza. Sí, dentro de lo que vemos, me llama la atención que luego, por ejemplo, en el chat de hoy, debido a lo que hemos estado hablando, ya saben que pasamos de la extrema izquierda a la extrema derecha, de vendidos y entreguistas de la patria a defensores de ella, en fin, depende de lo que planteemos, pero bueno, aquí hacemos periodismo y estamos planteando lo que vemos y nuestra opinión, porque finalmente un espacio como este es un ejercicio del género periodístico de opinión. Alberto Nájar, si quieres abundar en algo sobre este tema de la vacuna patria, o queremos entrarle a otro tema también que no debemos dejar aparte, Alberto, que es el tema de este comportamiento del gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, empujando a un profesor en la delicada situación de Aguililla, y eso sí, el muy valiente, como si fuera estampa de la lotería, el valiente Silvano Aureoles, rodeado de ejército, de policías, de guardaespaldas, armas largas, enfrentando a un ciudadano y a un niño que estaba también ahí con su pancarta. Pero en fin, lo que quieras comentar, Alberto. Nada más rapidísimo sobre la vacuna patria. Sí. Días antes de que se hiciera el anuncio, existía un nado sincronizado que ya parecía de campeonato mundial, de casi todos los medios de comunicación, en resaltar el tema de las vacunas. Y tenía que ver, como creo que lo comentamos, no sé si lo comentamos la semana pasada, con dato de las encuestas de respaldo de popularidad del presidente, que le señalaron un crecimiento en su respaldo, justo porque la gente está de acuerdo y contenta con el sistema de vacunación. Y curiosamente esos que estaban nadando en varias posiciones, Crow, lo que tú quieras, de a muertito a veces, pues se quedaron callados ante esto, que es un evidente logro que va en el sentido, como dice Juan atinadamente, de la recuperación de la soberanía en el tema de salud, que no es poca cosa. Eso me parece que es importante resaltarlo. Y sobre Silvano Aureoles, bueno, pues qué decir, el presidente fue muy benevolente
esta mañana al momento de decir que todos cometemos errores. Sí. Pues a mí me parece que lo que vimos en ese espacio, en ese video, pues es síntoma nada más de cómo es el personaje en la realidad, de cómo se comporta un gobernador de esa naturaleza, pues que no acaba de entender la dimensión del estado en donde gobierna o aparentemente gobernaría, porque pues ese tipo de desplantes simplemente y sencillamente te hablan de la separación que existe entre la forma de entender y de ejercer la administración pública, insisto, una entidad con tantísimos problemas, y la realidad que está allí, independientemente de que Aguililla, por supuesto, es una zona muy caliente, y lo ha sido de siempre, o sea, ojo, no es que ocurrió hace 5 años, no, digo, nada más no hay que olvidar que una buena parte de la del cultivo de marihuana y algunas de las organizaciones de narcotráfico más añejas del occidente del país son de esa región de Apatzingán. Independientemente de eso, pues existe algo en Michoacán que yo no sé si lo tenga claro el gobernador Silvano Aureoles, y me refiero, fíjense nada más, Arturo, Juan, Julio, a una parte de esos 172,000 personas que fueron detenidas en marzo en la frontera sur de Estados Unidos por ingresar a su país sin documentos migratorios. El 40% de ellos son mexicanos, y de esos mexicanos hay una cantidad muy importante de michoacanos que se fueron a entregar al CBP, a la Border Patrol, para pedir asilo político. O sea, ni siquiera asilo humanitario como otros, asilo político. Y vienen de Michoacán, entonces, del estado que gobierna Silvano Aureoles. Ese mismo que empujó a una persona que hay que ver si él dice que es un halcón, casi todos dicen que era un maestro. Lo que demuestra al final del día es que está una desconexión enorme entre la realidad de Michoacán y lo que piensa y hace y ejercita Silvano Aureoles, quien, y con esto cierro, no hay que olvidar que fue señalado como uno de los financistas de esa, ¿cómo le llamas tú, Juan? El montaje con patas, o ¿cómo le llamas esto que llaman latinos? El pasquín con patas. Pasquín con patas. Pues eso. Bien, gracias a Alberto Nájar. Arturo Cano, pues los dos temas sobre la vacuna patria, si quieres añadir algo, y el tema del valiente fanfarrón Silvano Aureoles. Ya salieron a celebrar la gallardía, la valentía del gobernador, los líderes de la oposición o la opinocracia. Pregúntale a Krause si ya encontró el personaje adecuado. Sí. Este es uno de esos temas que nos permite asomarnos a la doble moral de la opinocracia y de los líderes de oposición, que son muy críticos de algunos comportamientos de los morenistas, pero que no echan ojo a lo que ocurre en sus propias filas. Es una tragedia lo que ocurre en esa zona de Michoacán desde hace varios años. Ahora que mencionaba Alberto el tema de los miles de mexicanos que van a pedir asilo en Estados Unidos, por desgracia para ellos, el sistema judicial migratorio estadounidense lo rechaza de manera sistemática, porque cuando un michoacano o un tamaulipeco o un oaxaqueño llega con el argumento yo vengo huyendo de la violencia de mi comunidad, del lugar donde vivo, el juez migratorio le pregunta, ¿y en su país no hay otro lugar donde usted pudiera vivir? Y entonces cuando dicen que sí, porque no están entrenados como los cubanos que entrenan todas las respuestas, pues les rechazan su solicitud así. Pero el tema de Michoacán también nos permite acercarnos a otro punto. ¿Por qué no estamos discutiendo el asunto de la violencia y de los territorios perdidos? Porque esta zona de Michoacán es la frontera de la disputa entre la alianza de cárteles que quedó después de la presencia del virrey Castillo y el cártel de Jalisco. Y estamos aquí hablando, a pesar de que esta tragedia ha tenido varios episodios muy feos en las últimas semanas, en los últimos meses, estamos hablando de la patanería de un gobernador y no del tema de fondo, que es, acabo de revisar esta mañana mis contactos de allá de Tierra Caliente, todos me describían el panorama de Aguililla. Hay secuestros, asesinatos, prácticamente la gente está encerrada en la comunidad, hay falta de alimentos, de medicinas, incluso el hecho de sacar a un enfermo
puede costarle la vida a la gente, porque los caminos están o bloqueados o de plano los rompen, los han tronchado, ¿no? Ese escenario es al que llega Silvano Aureoles, muy valiente, porque dice, yo a diferencia de otros, yo sí voy, bueno, claro, ya vimos con qué despliegue va, ¿no? Claro. Al punto de que para darle un empujón a un profesor, va acompañado de guaruras con armas largas. Sí. Uno de los cuales le arrebata el cartero al profesor. Es. Y yo no sé si ustedes vieron otro detalle del video que a mí me pareció muy interesante. Antes de subirse de nuevo al vehículo, donde va rodeado de militares, Silvano Aureoles se limpia la mano con la que empujó al maestro en un extremo de su pantalón. No vi ese detalle. No vaya a ser que el sudor del pueblo... Bueno, y más allá del empujón, todavía más grave que el empujón que les dio este profesor, fue el tuit que puso después, donde acusó a los manifestantes de ser halconeros. Sí. ¿Saben ustedes lo que significa? Claro. En un lugar como Aguililla, que te señalen como halconero. ¿Halconero de cuál grupo? Así es. Y por lo que yo he podido corroborar con mis fuentes en Michoacán, la persona que es empujada por el gobernador sí es un profesor de la sección 18. Sí, Arturo, efectivamente, un video terrible ver a este hombre bajándose de un vehículo militar, con los militares ahí con sus armas, y luego los civiles con armas largas colgando del hombro, arrebatando las cartulinas, discutiendo pues con este profesor. Todo indica que es un profesor de la sección 18 de la CENTE, como tú bien dices, Arturo, y eso en un ámbito tan delicado como es Aguililla habla de una irresponsabilidad extrema de parte de un hombre frívolo que durante todo este tiempo ha ejercido de manera despótica y abandonada el poder en Michoacán, como es Silvano Aureoles, llevado al poder por Enrique Peña Nieto a nombre del PRD, pero Silvano Aureoles servil y entregado al peñismo para conseguir la candidatura de oposición falsa a nombre del PRD. A media campaña retiró su apoyo a Anaya y se fue con MIT. Sí, claro. No hay ninguna duda de ese talante de Silvano Aureoles. Pero bueno, pues avancemos. Déjame ir con Juan Becerra Acosta para preguntarle qué piensas de este tema, Juan, de este padrón de usuarios de teléfonos móviles que está generando pues mucha inquietud, mucha preocupación, oposición, y que, como en parte lo hemos dicho ya aquí, pues parece darle armas a los propios opositores a la llamada Cuarta Transformación, por cuanto hay se va a usar de verdad, eso va a servir para controlar a los grupos delincuenciales, para darle más seguridad a los ciudadanos, o al revés, nuestros datos biométricos ahora van a estar a disposición del mercado negro de los grupos delictivos. ¿Qué opinas sobre este tema, Juan? Pues esto último que dices, Julio, ya sucedió. Los datos de los teléfonos celulares se vendieron en un mercado negro. Es un tema muy complicado que sí se requiere que exista un control en cuanto a los números telefónicos y a quién los utiliza, porque se han convertido estos dispositivos en armas de distintos delitos. Déjame nada más decir una cosa sobre Silvano. Sí, perdón. Y me sigo con esto. Sí, señor. Es que a mí me recordó muchísimo a las lecturas de las memorias de Gonzalo N. Santos, ¿no? El cacique de esta zona que conoce muy bien, Julio, de la Huasteca Potosina, en su propiedad de Tamuín, ahí en el Gargaleote, dijo que la moral es un árbol de moras. Y así me remitió el exabrupto de Aureoles a este tipo de personajes llenos de prepotencia que se autojustifican, ¿no?, de sus atrocidades. Y sobre esta autojustificación quiero hablar, porque después de que se le señaló por este episodio de ira, insistió en que él va a seguir enfrentando la violencia y que va a seguir recorriendo el Estado, y dijo que como cualquier ciudadano. Y que va a resolver los problemas de Aguililla, que no ha resuelto en 5 años y medio. Y bueno, estarán de acuerdo en que en el video que vimos, la única violencia que se aprecia es la que Aureoles ejerció en contra del ciudadano que se manifestaba ahí pacíficamente con sus pancartas. Y que va a recorrer el Estado como cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano no se ampara con guardaespaldas y efectivos de las fuerzas públicas para violentar a la ciudadanía. Y ya hemos visto aquí que es de mecha corta
Aureoles, ¿no? Que es impulsivo. No sé si recuerdan que al inicio de la pandemia, fue a pasear a un tianguis y se enojó porque había personas sin cubrebocas y decidió poner medidas restrictivas y le prohibió a la gente salir de su casa, a menos de que fueran a comprar comida o que tuvieran labores esenciales bajo amenaza de arresto. Y finalmente nadie le hizo caso. Pero así es, Aureoles impulsivo. Dice que va a poner la paz en Aguililla, que es una joya. Arturo mejor que nadie lo sabe, porque él ha investigado lo que sucede ahí. Es una joya para el cártel Jalisco Nueva Generación por dos cosas. Es puerta de entrada a Tierra Caliente y es el sitio en el que se fabrican drogas sintéticas. Entonces esta plaza está en disputa entre los cárteles unidos, que es la alianza entre distintos grupos criminales que se unen contra el Mencho, contra Jalisco Nueva Generación, quien es justamente originario de esta zona, de Aguililla, y quien también está enfrentándose con distintas autodefensas, ¿no? Y ya más allá de lo que haya pasado, como decía Arturo, en días recientes, esto es algo que trae muchísima cola que le pisen. Y no olvidemos que los Viagras, que son un grupo antagónico al cártel Jalisco Nueva Generación y que también busca la plaza, señalaron a Aureoles de haberle dado dinero, primero para su campaña y luego para pacificar la zona. Ahí se los dejo. Ya me voy rápido con este tema, voy a ser muy breve con el de los datos. Sí. Ya decía yo que había pasado el Renault, ¿se acuerdan? Fue eliminado en 2011 porque se vendieron en el mercado negro, se filtró, dijeron, y en vez de incidir en la reducción de la delincuencia, como fue su intención y como dicen que va a ser ahora este nuevo registro, pues los delitos de extorsión y secuestro aumentaron, pues me parece que de extorsión en un 40% y de secuestro casi en aquel entonces en un 10% a partir de la filtración de estos datos, ¿no? Entonces, pues por otro lado sí se tiene, ya lo decía, se tiene que hacer un registro. La enorme cantidad de delitos de extorsión, primero que se realizan a través de teléfonos celulares, muchos que operan desde los penales, es impresionante y crece, y durante la pandemia ni se diga. Y luego las amenazas. Y si hay tecnología para bloquear la señal de zonas enteras, ¿por qué no bloquearla de los reclusorios? Exacto, bueno, por la misma razón que pudieron hacer un túnel. No olvidemos aquí, y me voy a salir tantito del tema. Adelante. Pero no olvidemos aquí que hay reclusorios, centros de readaptación federales que están siendo operados por privados. Y más allá de lo que ya se ha señalado en algunas mañaneras, que tienen que revisarse estos contratos por distintas causas, entre ellos porque son onerosísimos, cobran como si se tratara de un hotel de lujo, cuando a los reos, por ejemplo, en el Ceferezo 17 en Michoacán, ni agua les daban, y luego les dieron muy poquito. Pero a ver, cuando se construyeron estos penales, los construyeron las empresas privadas a los cuales se les dieron los contratos, y estas empresas privadas reportaron extorsiones del crimen organizado inmediatamente, y no llegaban a trabajar los albañiles, porque los amenazaba el crimen organizado en una suerte de extorsión. ¿Qué pasó después? Les dieron el derecho de piso, pusieron los penales, pero ¿ustedes creen que este tipo de extorsión acabó ahí? Es como la catedral de Pablo Escobar Gaviria. Si un criminal tiene contacto con un empresario privado que está administrando un penal, ¿ustedes creen que no tiene incidencia el crimen organizado en lo que sucede adentro del penal? Porque es plomo plata. Entonces este es un tema para discutir, pero regresando a lo de los teléfonos celulares, se tiene que hacer, o sea, a los periodistas que han sido amenazados, la mayoría son por teléfonos celulares, y si se tuvieran los datos biométricos de quien emite esos mensajes, pues disminuiría enormemente este delito, se sabría quién lo está haciendo, avanzarían las investigaciones, pero para que esto resulte, pues necesitan resguardar los datos personales. El Instituto Federal de Telecomunicaciones y el INAI van a tener que poner lana y van a tener ahí que operar de manera muy, muy clara y muy transparente. Existe la preocupación de la violación al derecho a la presunción de inocencia también, porque entonces una persona que tenga un teléfono celular que haya sido hackeado, que se lo haya prestado, ¿va a ser culpable? No, también va a tener que resolverse este asunto, ¿no? Para que no necesariamente la persona que haya registrado el teléfono sea, pues digamos, la responsable de todo lo que sucede ahí de manera penal. Pero lo más importante, que se resguarden los datos. Pero de que se necesita tener un registro de este tipo, sin duda alguna, bajaría enormemente una buena cantidad de delitos.
Gracias, gracias, Juan Becerra Costa. Alberto Nájar, pues están esos temas ya hemos hablado del gobernador Silvano Aureoles de Michoacán, ahora estamos hablando de este otro tema del padrón de usuarios de teléfonos móviles, y yo pienso que podríamos irle incorporando el tema de la situación del ex senador panista Lavalle, ya sujeto a proceso penal formalmente, y quiénes serían los que seguirían en esa lista de posibles aprehensiones. Lo que quieras decir sobre estos temas, por favor, Nájar. Mira, el caso del padrón de teléfonos celulares a partir de datos biométricos, me cuesta trabajo tomar alguna decisión, porque por un lado, es verdad que existe una total falta de control sobre quién tiene una línea telefónica y sobre la facilidad con la cual aquí en México, y supongo que en otras partes del mundo, pero aquí nos ocupamos de México ahora, tú puedes adquirir un teléfono sin que nadie se pregunte ni quién eres, ni para qué lo usas, ni nada por el estilo. Y de veras que me ha tocado ver cómo personas que luego de pronto pues tienen, ni modo, va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es que es claro, o sea, evidentemente que tienen alguna actividad no lícita, llegan y compran 5 o 6 teléfonos, así a un Oxxo. ¿Sí? Y digo, uno es periodista y sabe, tiene olfato, detecta cuando alguien no necesariamente se dedica a el bien común, sí, a usar un término, ¿no? Entonces, llegan a un Oxxo y llevan 5 o 6 teléfonos. ¿Para qué los van a usar? A saber. Y esa falta, esa ausencia de control sí tiene mucho que ver. Pero al mismo tiempo, creo que eso tendría que regularse. Pero no estoy seguro de que le pidas o le exijas por ley a los ciudadanos que entreguen tus datos, y el dato más íntimo es la retina, huellas y todo, datos biométricos, a una entidad, a una autoridad de la cual no tienes la seguridad. Ya deja tú que vaya a pensarse en un estado vigilante de Big Brother, no, que no tienes la seguridad de que tu información no va a acabar en manos de quién sabe quién, en manos de, ya deja tú que acabe en alguna empresa que te quiera vender un seguro de vida, claro, o un seguro de funerario. Ojalá y ahí quede. Claro. Ojalá y ahí quedara. El tema es que tú no sabes a dónde va a dar esa información. Y me parece que en el debate se ha concentrado por parte de algunas organizaciones civiles esa idea de un Estado que metiche, que quiere controlar todo. A mí me parece que sí es importante plantearlo, pero no hay que olvidar que ese Estado metiche ya existe, hombre. O sea, tú vas al banco y quieres hacer una transferencia y tienes que dejar tu huella, o sea, y casi ya estás tú fichado, por decirlo en ese aspecto. Yo más bien me preocupo por el día a día. Esa posibilidad, como recuerda bien Juan, de que tus datos aparezcan, ya deja tú que los tenga Telcel, o los tenga, no sé, Soriana, que estén a la venta en Tepito, claro, en una lista para posibles extorsiones, claro, porque pues ahí tan sencillo como que ves tú, empiezas a hacer llamadas y das, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que los extorsionadores telefónicos, no necesariamente en las cárceles, pero también en las cárceles, les caería muy bien comprar en Tepito un archivo con todos tus datos. Entonces, a mí me parece que antes de que se tome esta decisión, las razones pueden ser muy loables de seguridad, y coincido un poco con lo que dice Rubén, te decía Rubén, que es un argumento que se ha repetido mucho tiempo. Antes de eso, el Estado tendría, el Estado mexicano, el gobierno López Obrador, ofrecer más garantías de que esa información no va a terminar en manos de la delincuencia. Sí. O sea, así. Y no va a terminar, bueno, ya ojalá que nada más terminar en el padrón de algún partido que te quiere convencer, ¿no? Los riesgos son bastante fuertes. Yo no me imagino cuánto daría, por ejemplo, la información en algún lugar, un estado con gran presencia de carteles, o en fin, lo que ustedes quieran. Entonces, a mí me parece que tiene que resolverse intentarse otro tipo de estrategias para controlar la inseguridad, la delincuencia con el uso de teléfonos celulares. Y nada más aporto un dato. Si se pidiera a las empresas que dejaran de aventar, de tirar casi una avioneta, aventar los chips, y se dedicaran a establecer un control más claro, más estricto de sus propias líneas y el uso de su propio espectro, creo que habría un avance por allí. O sea, las empresas están muy contentas porque ellas ganan un montón. Mientras más líneas telefónicas tengan registradas, aunque duren 15 días,
en las bolsas de cotizaciones de sus bonos, en la bolsa de valores suben, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por ahí puede haber una forma de plantearlo. Y en el tema perdón, rapidísimo, de Lavalle, ¿quién sigue? Pues yo quisiera que siguiera Felipe Calderón, pero pues quién sabe. Yo creo que el que sigue va a ser Gil Suárez. Y habrá que hacerse una pregunta muy, muy concreta. Y bueno, ¿y Lozoya? Pues sí, y Lozoya ahí tranquilito, descansando, ya lleva 9 meses disfrutando del regreso a casa. Gracias a Alberto Nájar. Arturo Cano, ya está planteado todo este tema, pero te quiero decir, qué difícil es en nuestro país ver que las mejores propuestas e iniciativas aterrizan sobre el terreno pantanoso de la descomposición institucional, que nos hace ver que la mejor propuesta de cambio, que puede ser esto de los datos biométricos para garantizar seguridad a los ciudadanos, aterriza en el espacio real de la colusión de las instituciones con los cárteles, del control y la compra de todos estos archivos y datos por parte del crimen organizado. Y en esa nos hemos pasado, y creo que nos seguiremos pasando buen rato, Arturo, con buenas propuestas ante una terrible realidad que difícilmente puede ser cambiada solo con esas propuestas. Arturo Cano. Pues mientras sigan siendo propuestas que atienden solamente a algunas aristas del problema, yo creo que seguiremos viendo estos resultados, ¿no? Yo no dudo que haya intenciones loables entre los promotores de la iniciativa. También leo del otro lado de organizaciones ciudadanas que se han especializado en estos temas de seguridad digital, mucha preocupación respecto de esta iniciativa, y también una crítica muy puntual de que no ha sido útil cuando se ha utilizado. Se llamó el RENAPE, ¿cómo se llamaba el registro que existió en el calderonismo de 2008 a 2011, ¿no? RENAUT, Registro Nacional o Renault, de Usuarios de Teléfonos, algo así. Usuarios de teléfonos, de telefonía. De telefonía. Yo no sé si esta iniciativa promovida ahora por el natural de Fresnillo, Zacatecas, fue planeada para estas fechas, se buscó deliberadamente darle una difusión modesta al tema. Lo que sí fue modesto fue la votación, porque la aprobaron 54 de los 128 senadores. Sí. Es decir, la rechazaron 49, hubo 10 abstenciones, o sea, apenas y logró pasar. Lo que quiere decir es que, pues, por lo menos era una iniciativa insuficientemente explicada hasta para los mismos legisladores. Entonces creo que ahí hace falta todavía analizar más a fondo el asunto. Bien, gracias, Arturo. Son las 3 de la tarde, nos quedan 3 minutitos a cada cual para cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 14 de abril. Así es que, Juan, pues hay material acumulado en lo que hemos estado diciendo, pero te pregunto concretamente, ¿cómo ves que dice la vicepresidenta Harris que ahí viene a México y a Guatemala lo antes posible para comenzar a afinar los planes sobre control migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos? ¿Cómo ves este anuncio de la vicepresidenta Harris, a quien reputan como una política de mano firme o dura? Pues habremos de ver cómo lo hacen, porque el discurso ya lleva rato, ¿no, Julio? Voy a ser muy breve, pero ya lleva rato. La estrategia para evitar que las personas tengan que salir de su país de origen por la razón que sea, en busca de nuevas oportunidades, porque huyen de la violencia, por lo que sea, tiene que ser creando desarrollo en los lugares de origen. Y esto vienen diciendo desde hace meses y desde hace años, y lo que no han dicho es cómo. Lo que no han dicho es a través de qué estrategias, a través de qué apoyos, a través de qué cooperaciones. Lo único que hemos visto hasta ahora es que, por un lado, llega Biden a la presidencia de los Estados Unidos y lanza mensajes medio contradictorios, de los cuales después se desdice, que implican una oleada de personas
que creen que como ya salió Donald Trump del poder, van a poder cruzar a Estados Unidos a través de estos mensajes que no se acaban de entender de Joe Biden. Y no los dejan entrar y nos utilizan a nosotros como muro. Otra vez, como un tercer país seguro no oficial, en donde tenemos que funcionar como tapón de los Estados Unidos. Bueno, viene la vicepresidenta, viene a México, va a Guatemala para llevar a cabo esta estrategia. Sería bueno escuchar en qué va a consistir esta estrategia, cuáles son los pasos en los que se va a llevar y cuánto tiempo va a requerir para comenzar a ver los resultados de generar desarrollo en todos estos países y también cuál va a ser la participación clara de cada uno de ellos en esta estrategia. Bien, gracias, Juan. Alberto Nájar, se está anunciando o planteando la versión que ya horas antes o desde ayer se había estado diciendo de que el Tribunal Electoral va a posponer la discusión sobre las reglas de asignación de diputados plurinominales en la próxima integración de la Cámara de Diputados, es decir, este tema polémico de la sobrerepresentación en esa misma Cámara de Diputados. ¿Qué opinas sobre ese tema de la sobrerepresentación y también el hecho de que el tribunal aparentemente pospondrá este tema como si ahorita las cosas estuvieran demasiado calientes y más valdría no sumarle más carbón a ese horno político actual? ¿Qué opinas, Alberto? Pues es que el tribunal no come lumbre. Pues sí. No, pues es que esto es un tema que realmente es desastroso y parte de una decisión política utilizando como argumento la Constitución, violando la Constitución, como lo dijo bien Juan hace un rato. Pues es que no pueden hacer cambios de esa magnitud, por más que digan que no es un cambio de ley, sino que es normal, algo que ya existe antes de la elección, hombre. O sea, el tribunal tendría que irse al fondo de la decisión, que no es nada más el hecho de que cumplió o no con la regla, sino lo que se intentó utilizar con la regla a partir de decisiones específicas de consejeros particulares con un elemento político de por medio. Entonces yo creo que el tribunal no se quiso aventar otra pelota y lo echó para después, y me parece a mí adecuado, porque lo último que se necesita en este momento es que todavía más se ha descarado este tema de pretender acotar a la 4T de esta forma ya tan abiertamente clara, pues. O sea, digo, a nadie le conviene que se deje en el escenario en la calificación de una elección enorme que va a tener muchas aristas por analizar, entre ellas la violencia contra candidatos, que partan de la base de que la autoridad que por ley, por constitución, tiene que juzgar y tomar la última palabra, como es el tribunal, se ha considerado parte de una coalición. Entonces a mí me parece que hizo bien el tribunal, porque lo que está haciendo es salvaguardar básicamente la buena imagen que le quede, ¿no? Porque ya bastante deteriorada está la imagen en lo que se refiere al árbitro electoral, con lo que ha hecho en línea hasta ahora, como para que además tú mines la credibilidad de la última autoridad, porque el tribunal es la última parte, o sea, ya lo que diga es inapelable. Entonces a mí me parece que estuvo bien haberlo hecho de esa manera. Y la determinación del INE de los consejeros, bueno, ya lo hemos platicado, está clarísimo que están desesperados algunos, y yo creo que los empleadores, o no sé si llamarle de esa manera, de esta coalición bizarra, los empresarios y todo, por detener a como sea el avance de la 4T. Y nada más dejo un dato: a pesar de todo lo que hemos conversado, de estos 2 años de una campaña intensa de ataques y lo que ustedes quieran, las encuestas dicen que Morena puede renovar el gobierno, el control de la Cámara de Diputados. Y eso, en el proyecto que tienen los opositores, de que esa es la última tablita que tienen para conservar sus privilegios, se va a perder. Por eso están tan desesperados. Yo creo que la discusión de en adelante tendría que ser hasta dónde van a llegar y de lo que son capaces. Porque en la desesperación y con tanto dinero, aguas. Sí, así es. Gracias, Alberto Nájar. Y bueno, don Arturo Cano, le corresponde cerrar esta mesa de periodistas del miércoles 14 de abril. Hoy Lorenzo Córdoba estuvo en una reunión, en una firma de un convenio con Coparmex,
nuestro compañero Alonso Urrutia en La Jornada publica una nota en la que dice que Lorenzo Córdoba reiteró que el INE no va a entrar en confrontación con ningún actor político, aunque haya quien quiera como estrategia confrontarse con el árbitro. Dijo también Lorenzo Córdoba que así es la ley, que lo democrático es seguir los cauces institucionales para que las diferencias se puedan procesar conforme a los cauces legales. Un demócrata juega con las reglas. Eso es lo que dijo, entre otras cosas, Lorenzo Córdoba. ¿Qué comentario merecen las palabras del consejero presidente Córdoba en voz de don Arturo Cano? Le faltó decir, un demócrata que se respeta se ampara ante las decisiones que no le gustan, ante las decisiones de otro poder que no le gustan. Pues creo que ya está muy documentado que el árbitro electoral o una parte de los consejeros, la parte mayoritaria, pues ha decidido jugar de un lado. Vienen con este asunto de la representación en la Cámara de Diputados, un asunto que súbitamente descubrieron. En otras elecciones no se habían dado cuenta. Es decir, cuando favoreció a otros partidos no se habían percatado de este asunto. Entonces, pues yo creo que eso, pues ellos hacen poco por mantener la credibilidad o por tender un puente hacia la parte de la sociedad que ya no les da credibilidad. Y del caso de Kamala Harris, de la visita de Harris, yo creo que la visita de la vicepresidenta es una prueba de que Estados Unidos tiene política migratoria. Es decir, se va Trump y más o menos en sus rasgos generales, aunque habrá algunos cambios, se mantiene una política, porque es una política de Estado de los gringos. La de dejar entrar a cierto número de personas porque requieren mano de obra, de procurar que no se colapse su sistema de asilo, de seguir teniendo enjaulados a los niños, de otorgar facilidades a los migrantes más calificados, como en el programa de los Dreamers. La pregunta es, ¿cuál es la política migratoria de México? Más allá de reaccionar o de atender las demandas de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pide más seguridad en la frontera. El presidente López Obrador dice, sí, bueno, vamos a buscar que se desarrolle Centroamérica para que estos flujos migratorios disminuyan. Pero una política migratoria acorde a los intereses nacionales, ¿cuál es? No la vemos con claridad. Yo al menos no la veo con claridad, y así lo he consultado con expertos como uno de los grandes migrantólogos que hay en México, el doctor García Zamora de la Universidad de Zacatecas, que por cierto tiene un libro llamado La política migratoria, un déficit de la 4T. Bien, pues donde analiza todos los aspectos. Pues, gracias, Julio. Al contrario. No, al contrario, a ustedes, muchas gracias, estimados contertulios. Así es que estemos listos, ojalá nos veamos la próxima semana, el próximo miércoles, y por lo pronto, muchas gracias a Juan Becerra Costa. Muchas gracias, Julio, y abrazo fuerte a todos. Igual, gracias Alberto Nájar. Gracias, Julio, abrazo también. Gracias Arturo Cano. Gracias, estén muy bien todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Gracias.